Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, ¿cómo va todo? Muy bien. Muy bien, muy bien. Qué bueno verlos, aunque sea de esta manera. Me Bueno, encanta verte, María Ángela. muchas gracias, Lo Beatriz, mismo, Igual. Beatriz. por aceptar esta invitación. María Ángela me estaba terminando de contar sobre su pregrado y que está trabajando en El Espectador, y mientras que tú te conectabas. Sí, sí, yo estaba oyendo un pedacito. Bueno, Ah, muy bien. maravilloso. Ok. Beatriz, bueno, pues muchas gracias de verdad por aceptar esta invitación, a ti y a María Ángela por aceptar este espacio. Esta es la segunda conversación que tenemos en cuarentena. La idea es tener una conversación semanal con distintas personas que podamos abordar diferentes temas sobre lo que estamos pasando y sobre la experiencia que estamos viviendo y los retos que tenemos como ciudad. Esto que nosotros tres nos estamos viendo en esta plataforma, que es nueva para María Ángela y para mí, se está replicando en un canal en YouTube, donde Ok. ya hay conectadas eh, 65 personas. Entonces ahí se Ok. irán conectando. Ahí también nos van haciendo preguntas y yo estoy pendiente como para irlas conversando. Eh, Perfecto. Beatriz, tú estudiaste ingeniería en la Universidad de Minas en Medellín, ¿cierto? Yo soy ingeniera de la Escuela de Minas, sí. Y cuéntanos cómo fue eso en ese momento. Yo empecé a estudiar en los años final de los 70, inicios de los 70, finales de los 60 y principios de los 70. Era muy extraño porque era muy raro para la gente que una mujer quisiera estudiar ingeniería, porque las matemáticas se suponía que era para los hombres, pero yo estudié ingeniería y creo que yo no debería haber estudiado ingeniería. Yo hubiera sido mejor socióloga, artista, filósofa, pero Ay, matemáticas, como era oye, buena en Ay, se nos fue. matemáticas, Ahí está. sí. como era buena en matemáticas, me obligaron como la sociedad a decir, no, una mujer que sepa matemáticas y que sea buena debe estudiar ingeniería. Y estudié ingeniería y fue una experiencia muy interesante. Me sirvió mucho todo el trabajo que tuve todo el tiempo. Yo trabajé con los cafeteros, manejaba estadísticas, mucha información, ese tipo de cosas. Y fue muy interesante también ese aprendizaje para entender como la sociedad, hasta que ya en los 90 tomé la decisión de cambiar y me dediqué a trabajar por derechos de las mujeres, y eso es lo que estoy haciendo desde esa época. Beatriz, ¿y ese interés de dónde vino? Porque una ingeniera matemática le interesó particularmente el trabajo de los derechos de la mujer. Yo creo que, bueno, es particular, eso es cierto, es muy raro, no sabría decir, no lo he pensado nunca. Soy de una familia muy grande, somos 8 mujeres y 2 hombres. ¿Te imaginas el tamaño de familia antigua paisa? En general, una familia buena, buena gente, mi papá buena gente, un proveedor y mi mamá en la casa, pero con muy poca violencia, con mucho afecto y con una idea de que las mujeres deberíamos estudiar y ser independientes y todo eso. No, entonces no tengo muy claro cuál es el punto exacto. Lo que yo creo es que en la universidad también fui de izquierda, entendí lo que era la política, lo que era la lucha de clases, lo que era la división sexual del trabajo, todo este tipo de cosas. Y poco a poco que después decidí que la izquierda no era esa izquierda colombiana tan tradicional, tan machista, no era el campo en el que yo quería estar, y pensé, para mí el feminismo era un espacio en el que yo sí encontraba cosas que sí me podían gustar a mí como persona, y no solamente porque no era la idea de ayudar a los demás, sino también de transformar mi vida y poder cambiar la vida para mí, no Sí. solamente para los demás. Yo no era mesiánica solamente, sino que era cambiar la sociedad para que también a mí me tocara. Algo que me gusta mucho de este panel es como dos generaciones distintas del feminismo. Claro. Y me gustaría escucharte a ti, María Ángela, de dónde nació tu interés por estos temas, por dedicarte al periodismo de género, de fundar las igualadas, de trabajar ese tema tan importante. Hay una cosa que a mí me gusta mucho de escuchar a Beatriz y es que
Ya la he oído antes decir esto de que en su casa había poca violencia y me parece una salvedad muy particular porque es algo que, aunque ha mejorado sin duda, por ejemplo, ya estamos haciendo una conversación sobre esto y hace parte de la agenda pública, pues sigue siendo una realidad para muchas mujeres hablar de que hay mucha violencia o poca violencia y más aún en esa época hablar de que no había violencia era prácticamente inviable, ¿no, Beatriz? Sí, claro, era muy extraño y de verdad que la familia mía era muy particular en el medio, porque mi papá era una persona extraña. Yo recuerdo a mi papá muy chiquita, cuidándonos, él era el que estaba pendiente de la hora de que nos dormíamos, de que nos levantáramos a la hora, cómo nos bañábamos, cómo hacíamos las tareas. No era, era un papá particular. Y yo tengo que decirlo, en mi casa yo nunca, mi papá y mi mamá vivieron juntos 60 o más años, no sé cuántos, muchos, hasta que mi mamá se murió, que mi papá todavía está vivo. Nunca hubo un maltrato entre ellos dos, que eso es muy particular. Entonces yo creo que eso es muy interesante y como tú dices, María Ángela, es muy particular y, y yo haber vivido eso y digo yo, siquiera, pues personalmente lo agradezco porque ahora es de las cosas que más me conmueve que una sociedad, y volvemos al día de hoy, que hoy en día, en este aislamiento que es obligatorio por la pandemia, estemos preocupados por la violencia contra las mujeres como un problema que ya lo sabíamos, ya, como ya se los habíamos dicho, ya sabíamos lo que iba a pasar, pero que es increíble que el lugar más inseguro para las mujeres sea la casa. Es increíble eso, eso vuelve a una sociedad inviable. De acuerdo. Yo pues Martín, para responderte, en realidad es que no podía haber terminado yo haciendo otra cosa porque crecí en un matriarcado. Mi bisabuela tuvo una única hija que fue mi abuela, y mi abuela tuvo una mamá y mi mamá tuvo una única hija que fui yo. No. Y hasta mi adolescencia, a los 12, 13 años, vivimos las cuatro juntas en la misma casa. Luego nos fuimos ya a vivir mi mamá y yo solitas por nuestra cuenta. Entonces a mí me formaron tres generaciones de mujeres, generaciones muy distintas, que Sí, aprendieron cosas muy distintas y que se formaron de una manera muy distinta, pero esas tres generaciones vivieron la desigualdad. Y Claro. eso sobre todo era lo que más tenían en común. Y aunque a mí me tocó un mundo mucho mejor, empecé a descubrir que esa herencia de desigualdad e injusticia de muchas maneras muy dolorosas para las niñas y las mujeres de mi generación y empecé a acercarme al feminismo a través de las lecturas y a través de internet y con el tiempo me di cuenta pues de que mi herencia familiar mucho más allá de los libros y la academia eran realmente lo que me tenía pues hablando cada 8 días de estos temas y como convirtiéndose pues en mi bandera y en periodismo que quería hacer porque también creo que la ética damos las igualdades es una nueva ética periodística sí. que tienen como un anterior en que hay que darle voz a las víctimas, pero que sobre todo se preocupa por darle voz a las mujeres que no la han tenido. Yo les cuento, mi esposa es Matilde Los Milagros, ella es fundadora de las Viejas Verdes, activista feminista y gracias a ella he aprendido mucho, me falta muchísimo por aprender, pero algunas cosas he aprendido y una de las cosas que me he dado cuenta es que en estos años de relación, entre otras, ella fue la que me pidió matrimonio, que fue un gesto además muy, pues muy feminista y muy de no dejar que los hombres sigamos con esas prácticas tradicionales y culturales. Y eso es uno de los tantos aprendizajes que he tenido junto a ella. Pero una de las cosas que me he dado cuenta en estos años de relación es que yo siento que ha habido un cambio fuerte en nuestra sociedad y una conciencia cada vez más grande frente a los temas de género. Ahora, yo estoy dentro de un hogar en donde es un tema recurrente diario, por supuesto algo sesgado, pero quisiera saber ustedes cómo han visto esa transición. Tú, Beatriz, en todos estos años de trabajo como feminista y como activista, ¿cómo has visto ese cambio? Y María Ángela, tú que ya entraste, digamos, en un momento donde ya había unas bases hechas, ¿sientes que cada vez se ha hecho más conciencia o seguimos todavía muy lejos de una conciencia plena sobre
los derechos de género y la lucha feminista. María Ángela. Beatriz, ¿qué piensas? O yo. Pues mira que nosotras publicamos un video muy temprano cuando empezó la cuarentena que se llama "El coronavirus afecta más a los hombres que a las mujeres", y no es una pregunta que nos hayamos sacado nosotras del sombrero en realidad, sino que fue una pregunta que nos mandó la gente, por eso que les hicimos, cuéntenos ustedes qué quieren saber del... Y esta pregunta se repetía varias veces, entonces nosotras la retomamos para darle título al video y las cosas, el problema de la violencia entre parejas y la violencia en el hogar, que como bien describía Beatriz, es que más víctimas deja todos los días en Colombia en temas de violencia de género. Entonces, fue muy sorprendente que, fíjate que no recibíamos hacía tanto rato, tanto odio por un video. Una cosa impresionante. La gente decía como, oiga, pero ¿a quién le importa este tema de la violencia intrafamiliar cuando estamos en medio de una pandemia humana? Ustedes, ¿por qué están hablando de esto si esta pandemia afecta a humanos? Y pues además de malas, y si ella no se separó a tiempo. Y fue muy raro porque la comunidad que nosotras hemos ido construyendo en YouTube cada vez más es una comunidad que es sensible por estos temas y que también hace parte de este universo en el que nosotros convivimos, en el que tú, Martín, dices que vives en tu casa, que es un ambiente que es sensible a estos temas. Nuestra comunidad en YouTube es sensible, pero pues en medio del coronavirus esto fue recibido realmente como un tema que les parecía un tema menor. Sin embargo, veo con buenos ojos que la conversación se ha empezado a activar. Como decía Beatriz hace un momento, estamos hablando de estos temas, el tema de la violencia en el hogar está en la agenda porque además hay muchísimos casos. Y creo que de la misma manera pasa con todo lo demás. Creo que cada vez más hay niñas y adolescentes en sus colegios que dicen, yo soy feminista y soy feminista porque ya no concibo la desigualdad, y creo que el cambio es el de esa generación que está estudiando en el colegio en este momento. Por ejemplo, nosotras viajamos un montón a colegios y las invitaciones vienen desde las adolescentes, no es la profesora la que nos llama, son las niñas las que le muestran el video de las igualdades a la profesora, no conocen las desigualadas, y convencen a la profesora de que busquemos la manera de terminar yendo. Entonces sí siento que hay una nueva generación que ya dice, venga, yo no asumo que me traten diferente solo en razón de mi género, y eso da mucha esperanza, aunque sin duda en el grueso de la sociedad, pues lamentablemente hay mucha violencia y hay muchas ideas que justifican esa violencia, que son las que vemos en redes sociales, y eso se nota mucho. Okay. Sí. Yeah. Martín, aprovecho y saludo a Matilde, la conozco mucho, la quiero mucho, así que un gran abrazo para ella, muy bueno conocerte. Sabía que existías, pero no te conocía. Bueno, yo creo que yo me paro como mujer y digo yo que le agradezco mucho a las sufragistas de los años 50 y a las mujeres que lucharon porque las mujeres pudiéramos ir a la universidad, pudiéramos tener propiedad, a las mujeres que lucharon en los años 30, 40, 50, y yo creo que esa herencia me tocó a mí. Entonces yo ya llegué a un mundo, dijéramos, pues mejor. Y lo que yo también quiero es dejarle a las mujeres un mundo mejor, y espero que esas chicas hoy, como María Ángela y como Matilde, también le dejen un mundo mejor a las otras chicas que van llegando cada vez. Yo creo que eso es un proceso y creo que lo estamos haciendo bien. Lo que pasa, como dice María Ángela, es cierto, también encontramos a veces unos obstáculos muy grandes y unos sectores fundamentalistas que se oponen a todos los cambios. Yo a veces no logro entender, por ejemplo, discusión frente al tema de violencia, yo no entiendo cuál es la dificultad que tienen los hombres para poder tener relaciones con gente igual. ¿Por qué les da tanta dificultad? Si es tan bueno relacionarse con gente igual, porque con gente igual uno se relaciona en la sexualidad mejor, en la conversación mejor, en todo mejor, pero a los hombres
no a todos, para no ser exagerada, pero sí a muchos les encanta una relación de sumisión, en la que hay una diferencia y una discriminación grande y una desigualdad. Entonces, yo creo que es parte de, hay una dificultad de la sociedad para entender que los seres humanos podemos ser libres, y cuando hablo de seres humanos, hablo de hombres y de mujeres, y también podemos ser iguales. Y en esa relación hacemos las cosas. Entonces, lo mismo la libertad con el tema de aborto. Yo no entiendo por qué tiene alguien que a luchar y hacer una marcha para que las mujeres no puedan interrumpir el embarazo. Otras, nadie ha dicho que ella lo interrumpa o que él lo interrumpa. ¿Pero por qué? Por la dificultad que tenemos de admitir la libertad y la igualdad de las personas. Entonces yo creo que hemos avanzado, pero todavía tenemos como unas barreras, sobre todo en esos puntos, libertad e igualdad, que nos da mucha dificultad a admitir que las mujeres seamos libres y seamos iguales. Beatriz, cuando hablas de esa relación de sumisión, ¿tú de dónde crees que viene eso? Es decir, ¿eso hace parte de nuestra cultura o hace parte de nuestra condición humana? ¿O cuál es ese chip y esa fibra que hay que tocar para cambiar eso, esa relación de sumisión pues, que describe también la situación que tenemos en este momento? Pues yo creería que es, y puede sonar muy cliché, Sí. y es el sistema patriarcal. Okay. Puede salir muy cliché, pues muy panfletario, pero creo que es ese sistema patriarcal que generó una división sexual del trabajo, en el que los hombres eran proveedores y las mujeres eran sumisas y que eran responsables del hogar, es parte de lo que ha mantenido esta situación. Las mujeres han disminuido la fecundidad, las mujeres han ingresado a la universidad, las mujeres han ingresado al sistema, al medio de trabajo, pero las mujeres siguen siendo responsables de todo el cuidado de la casa. Porque antes, dijéramos, no entendía, cuando el hombre era solamente el proveedor y no había nadie más, era entre comillas normal que la mujer fuera la responsable del cuidado. Pero ahora la mujer ha hecho todo, ha salido del hogar y ha hecho todo, el trabajo, la educación, los ingresos, y eh, sigue siendo responsable del cuidado. Y esa división sexual del trabajo creo que es el quid que nos ha generado esa diferencia. Parte de lo que yo veo ahora que está pasando en esta pandemia es toda la sociedad, que nos mandan a todos a encerrarnos a la casa. ¿Quién está cuidando a toda la sociedad? Está cuidando las mujeres. Que eso es muy interesante mirarlo. Le vamos a agradecer de verdad a las mujeres lo que están haciendo ahora, cuidando la casa y cuidando a todos esos hombres, a todos los niños, a los viejos, a los enfermos, a los discapacitados, a los capacitados. De acuerdo. Y tú, María Ángela, ¿tú cuáles crees que son esas barreras que tenemos todavía como sociedad que nos impide poder tener esa igualdad de género y poder, digamos, no estar discutiendo sobre violencia intrafamiliar en época de cuarentena? Pues mira que yo creo que hay una cosa individual que opera mucho acá y es el miedo a perder los privilegios. Okay. Entonces, pues si yo fuera humano y he tenido una cantidad de ventajas toda la vida y vienen un grupo de chicas a decirme que esa cantidad de privilegios son injustas, que les hacen daño, y que es bueno como cuestionarse esos privilegios, lo primero, la reacción inicial pues es como, uy, ¿cómo así? Yo no voy a perder los privilegios, pero la invitación es a que se cuestionen esos privilegios, porque lo que está detrás de eso es que hay mucha gente que está sufriendo o a la que esos privilegios mal distribuidos o distribuidos de manera injusta les están haciendo daño. Y por otro lado, pues yo pues sí creo que en un país como el nuestro el acceso a la información sigue siendo un reto. Nosotras, por ejemplo, tenemos pues la limitación y la virtud, pero es una virtud que tiene sus pros y sus contras de ser un producto, por ejemplo, digital. Las viejas verdes, por ejemplo, de esta Matilde también son una manera de hablar de aborto y de feminismo desde los espacios digitales, porque son las herramientas las herramientas que tenemos a la mano, porque probablemente un
programa como el nuestro hablando de feminismo y cuestionando el sexismo y cuestionando la violencia se va a demorar por ahí quién sabe cuántos años más en estar en un programa de televisión, si es que la televisión sobrevive. Internet es la herramienta que tenemos, pero al mismo tiempo en un país como el nuestro, pues hay mucha gente que todavía no tiene acceso a Internet, muchas niñas a las que les cuesta muchísimo llegar a su colegio y que no tienen acceso ni a YouTube, ni a Instagram, ni a ninguna de estas herramientas. Entonces, pues ese reto y esa dificultad para acceder a la información pues nos sigue distanciando mucho del mensaje por la igualdad. Por ejemplo, cuando las igualadas aparecimos, había muchas chicas que nos decían, como teníamos un grupo en Facebook y nos decían, ay, yo odio el feminismo, pero yo soy una igualada. Y cuando les preguntabas cómo y por qué odias el feminismo, no, porque esas son unas viejas fastidiosas que quieren acabar con los hombres, en cambio soy una igualada porque tengo mi propio dinero, porque logré sacar adelante a mi hijo, porque mis amigas y yo montamos un movimiento en la oficina para que nos paguen lo mismo. En últimas estaban teniendo prácticas feministas, pero no sabían que el feminismo no se trataba de este mensaje simplista de acabar con los hombres. Y una vez, pues con información al respecto, pues que puede cambiar un montón la opinión, pero lamentablemente no todas las personas tienen acceso a la información para formarse una opinión propia. Muy bien. ¿Ustedes cuáles consideran que son los mejores mecanismos en este momento para prevenir la violencia intrafamiliar que estamos viendo están aumentando los casos de manera desproporcionada? ¿Cuál es el mejor mecanismo que podemos implementar ahorita, que todos estamos en las casas, para que esa cifra no siga aumentando día a día? Mire, Martín y María Ángela, yo estaba muy preocupada, de verdad, pues como así de barriga, muy preocupada por lo que está pasando, porque yo digo, encierran a las mujeres en el lugar más peligroso. Es como si a uno lo encerraran con el león que lo va a atacar, ¿cierto? Y le digan, la única forma donde usted está, donde no le va a llegar esta guerra que está llegando, va a ser en esta jaula de este león. Y así le está pasando a las mujeres en el mundo entero y en este caso en Colombia. Ya lo sabíamos, como le decía yo, ya sabíamos que el lugar más inseguro era la casa, pero es el dulce hogar, ¿cierto? Entonces es como una cosa contradictoria de la sociedad. Me han preguntado varias veces qué hacemos, y yo digo, bueno, metemos a los hombres a la cárcel, ¿será esa la solución? Porque esa es la solución de entrada que a uno se le ocurre. No, pues listo, llevémonos a ese agresor, agarrémoslo, le pongamos esposas y se va para la cárcel, ¿cierto? Bueno, eso también es inviable, porque se vuelve imposible meter a 30% o 40% de la población a la cárcel. Yo pensaría que habría una cosa, y lo he pensado, y a veces digo yo, me estoy volviendo muy buena gente, pero es hacer como un trabajo que los medios de comunicación hagan un trabajo y un mensaje para el encierro, la gente se redistribuye el trabajo. Ese trabajo cotidiano no puede ser solamente para las mujeres. De verdad decirle, poner como normas, la lavada de la casa, la lavada de la ropa, la lavada de los platos, la comida, la arreglada. Yo creo que todas nosotras que estamos ahora sin empleada porque no la tenemos, porque está en su casa cuidándose, nos hemos dado cuenta de todo lo que hacen las empleadas de servicio doméstico, que nosotras no hacemos. Voy a decirlo tranquilamente, yo no sabía prender una lavadora, me tocó aprender a la semana pasada. ¿Por qué? Porque nunca había lavado ropa. Pues, pero sí, y me ponía la ropa limpia, ¿sí? Entonces, todo el mundo tenemos que como trabajar esto y empezar a decir, a ver si lográramos transformar, y seguramente que así este encierro se vuelve menos duro si todos empezamos a compartir. Entonces, yo le decía a unos periodistas, ustedes que tienen trabajo con medios y que pueden influenciar, empezar a trabajar esto y a decir, porque esa división del trabajo y división sexual del trabajo, o sea, se divide el trabajo dependiendo del sexo, es el que ha llevado a como que es la fuente de la discriminación.
Una cosa en la que yo he insistido mucho y no me canso de insistir es que además de que existen los canales institucionales que están desbordados por estos días, la Línea Púrpura y otras organizaciones como Sisma Mujer que están ofreciendo acompañamiento a las mujeres que están siendo víctimas de violencia en la cuarentena, o se organizó otro grupo de mujeres jóvenes que se llama Red de Mujeres Solidarias y tienen una línea en WhatsApp en donde están acompañando psicológica y jurídicamente a las mujeres que en cuarentena están viviendo violencia en sus casas. Hay una cosa muy importante y es no descuidar a las amigas, ¿no? Si hay un momento para no descuidar a las amigas, es este momento de la cuarentena. Y si hay mujeres que están viviendo violencia en este momento dentro de sus casas y nos están viendo, por favor intenten mantenerse conectadas a su red de apoyo, a sus amigas, a su familia, a la gente en la que confíen. Y que además tengan presente que si están viendo su vida en riesgo, sepan que pueden salir, que está permitido para ellas dejar la casa, salir a la calle a buscar ayuda y que por lo menos en Bogotá, pero estoy segura de pues que sería un absurdo que en otras ciudades del país era distinto, pues, y tienen permiso de salir a la calle a buscar ayuda. Siempre si están viviendo una situación de violencia en estos días. Entonces creo que es muy importante eso y de verdad insistir en que hay que estar pendiente de las amigas. Si sabemos de una amiga que vive con un novio que es medio violento, con un esposo que es medio violento, ser muy intensas, estar muy pendientes porque sí, en efecto, vivimos en esa contradicción de que el hogar, que es ese espacio de seguridad, ese espacio que esperamos que sea como nuestro fuerte, nuestro lugar seguro, en realidad es el lugar más inseguro para las mujeres y también para las personas LGBT. Veía hace poco un trino de la directora de Colombia Diversa, de Marcela Sánchez, diciendo como, oiga, familias de personas LGBT, adolescentes que no han salido del closet, por favor, no le impidan a sus hijos hablar con sus parejas y con sus amigos por celular estos días si no quieren evitar problemas mayores, porque puede ser muy grave y se puede empeorar el problema, ¿no? Las familias muchas veces son un espacio de discriminación muy grande y el más doloroso de todos porque, pues, ¿qué le puede doler más a una que su propia familia sea un ambiente violento? De acuerdo. Gracias, María Ángela. Esto lo están viendo, además de YouTube, también se está transmitiendo por Facebook, por el canal en Facebook. Muchas gracias a quienes nos están viendo. Nos pueden hacer preguntas tanto por YouTube como por Facebook y aquí las vamos revisando para mantener esta conversación. Dos preguntas muy concretas. La primera es, ¿la violencia intrafamiliar está estratificada? Es decir, ¿hay mayor concentración en ciertos estratos de las ciudades y de la sociedad en Colombia o aplican las 6 estratos? Y la segunda es si ustedes consideran que durante la cuarentena debe haber o no ley seca para prevenir el maltrato, la violencia intrafamiliar. Mira, yo frente a la primera, yo creo que la violencia no está estratificada. Lo que pasa es que las mujeres de sectores más populares denuncian un poquito más. Okay. Pero creo que no está estratificada y lo que podemos ver. Y además, lo que puede ser estratificado son los diferentes tipos de violencia. Eso sí puede ser. Hay una violencia física muy grande de pronto en sectores populares, o sea, el golpe, el cuchillo, la bofetada, pero hay una violencia psicológica muy grande en estratos más altos y también psicológica y violencia económica. O sea que las mujeres son más dependientes de ese mundo y de esa relación. Hay estadísticas, habría que revisarlas bien, pero yo creo que eso es lo que siento. Frente a lo de la ley seca, ya, a mí me enreda mucho cualquier cosa que se prohíba, me enreda mucho, Okay. Me da mucha dificultad decir prohibamos. Seguramente que uno tiene que, cuando uno es mandatario o funcionario público, tiene que tomar decisiones y sopesar la decisión y decir, pues tengo que prohibir para evitar esto, ¿sí? Okay. Que eso pero me da mucha dificultad. Qué tristeza, a mí me da es como tristeza de la sociedad tener que prohibir tomarse un traguito con la comida, un vinito con la comida, conversando,
para disminuir la violencia o para evitar la violencia. Esa es parte que yo entiendo a los funcionarios públicos cuando se habla de esto, pero creo que a mí eso me preocupa mucho. Ok, muchas gracias, Beatriz. Yo estoy de acuerdo y me suscribo con lo que dice Beatriz sobre la no estratificación de la violencia, y con lo de la ley seca agregaría que eso se me parece mucho a lo de las sillas rosadas en Transmilenio para que no nos acosen. El problema no son las sillas, sino los acosadores. Sí, de acuerdo. Y el problema creo que sea el trago, sino que hemos aprendido la violencia como una forma de vida, hemos aprendido bien, dejamos que escale, por ejemplo, los gritos, ¿no? Creemos que los gritos hacen parte de las relaciones y no nos damos cuenta cómo los gritos o las palabras ofensivas o los celos que creíamos y nos enseñaron que eran una forma de cariño, luego empiezan a escalar a otras formas de violencia que terminan en feminicidio, porque si uno se va a revisar lo que hay detrás de cada estadística de feminicidio, son unas historias que empezaron con gritos, malas palabras, fiscalización de lo que tú estabas viendo en WhatsApp, revisión de quién te estaba dando like en tus fotos en Facebook y en Instagram, fiscalización de cómo salías vestida a la calle, supuestamente para protegerte, ¿no? Es como la estructura de la violencia en la que estamos nos ha dicho que la violencia es normal y creo que eso es en realidad lo primero. Yo recuerdo alguna vez conversando con una alta funcionaria de la Secretaría de la Mujer, no de la actual administración, sino de alguna administración pasada, y me decía ella que además de la línea púrpura, que sin duda es necesaria y ha sido fundamental en muchísimos casos, consideraba que también el distrito, y ojalá el país, necesitaba una línea para potenciales agresores, una línea exclusivamente para hombres, en los que en el momento que sintiera esos celos o en el momento en que sintiera esa rabia por alguna otra razón, que sabemos que no debería sentir, o si la siente, que no la expresara mediante la violencia, pudiera llamar a esta línea y profesionales de la salud mental pues pudieran atenderla para así evitar una agresión física en el hogar frente a su pareja. ¿Ustedes esa idea la han escuchado, la han evaluado, han visto eso en otros lugares o consideran que definitivamente debemos concentrar todos los esfuerzos en fortalecer y seguir atendiendo a las víctimas o, en el mejor de los casos, prevenir una mujer que sienta que sea víctima de una posible agresión? Es que lo que yo creo es que lo primero es que las mujeres entendamos o aprendamos a identificar la violencia. Okay. Porque si nosotras podemos identificarla, podemos prevenirla a tiempo. El problema es que como nosotras mismas crecimos en esta misma cultura que nos enseña que la violencia es normal, como les decía ahorita, pues nos cuesta mucho trabajo ir de esas relaciones violentas a tiempo y con determinación, como debe ser, como estoy segura de que esto no está bien y me voy de aquí a tiempo porque esto puede escalar y puede ser peligroso para mi vida o para mi integridad. Entonces, yo consideraría que los recursos públicos, en primer lugar, deberían estar destinados a ello, a formación en que las mujeres aprendamos a identificar la violencia. Y además porque por otro lado, lo que yo he aprendido en estos 3 años de Igualadas y recibir muchísimas historias a diario de violencia es que la violencia ocurre por un problema de desbalance de poder, claro, ¿no? Por la misma razón por la que ocurren, por ejemplo, los abusos. Si hay una relación de desbalance de poder que ocurre, como decía Beatriz hace un momento, por el sistema patriarcal en el que estamos, que suena una palabrota que podríamos desmenuzar más adelante, pues en realidad ese desbalance de poder pues siempre va a estar acrecentando la violencia, y ese desbalance de poder ocurre en cosas como que las mujeres ganemos menos, ¿no? Entonces tenemos menos poder adquisitivo, como nos toca cuidar los niños a las que son mamás, entonces además de eso pues tienen que trabajar el triple si quieren sostener sus trabajos y además tienen la responsabilidad del trabajo, del cuidado en la casa de manera desproporcionada, pues a muchas les toca muchas veces renunciar a sus trabajos, en fin, ¿no? De muchas maneras está este desbalance de poder, y ese desbalance de poder usualmente termina en violencia. Muy bien. ¿Tú qué dirías, Beatriz? Hay una cosa que yo quiero plantear, y es cierto
que hay que transformar la sociedad completica, o sea que es necesaria una transformación cultural de hombres y de mujeres, porque las mujeres aprendimos o nos aprendimos a ser sumisas y a ser víctimas, y los hombres aprendieron a ser proveedores y a ser agresivos y victimarios. Entonces hay que desaprender, la sociedad tiene que desaprender eso, estoy de acuerdo en eso. A mí lo que me preocupa con esas líneas de atención a las masculinidades es que como que los disculpan, Okay. como que es que pobrecito que él no tiene la culpa, ¿cierto? Pobrecito, Sí. no. Y sí, y la gente, a pesar de que seamos criados en una sociedad así, tenemos responsabilidades, ¿cierto? Entonces es como lo que a mí me preocupa de ese tipo de líneas, y a veces puede pasar que se vuelven pues el pobre hombre, pues pobrecito, pues que la vida es muy dura para él, le toca trabajar mucho, pues sí, entonces ¿qué? Entonces eso le justifica ser violento. Entonces yo creo que estoy de acuerdo con que haya esas líneas de atención, tanto para hombres como para mujeres, para transformar la sociedad, pero que no sean unas líneas que disculpen y que justifiquen lo que está pasando en esa agresión. Yo coincido con ese cambio cultural y siento que es fundamental, entre otras por el tema que nos convoca para conversar hoy. Sin embargo, temo que no hemos encontrado un camino en el siglo XXI para hacer esa transformación cultural. Quizá la última vez que tuvimos algo similar, por lo menos en Bogotá, fue a través de la cultura ciudadana, que fue muy importante en su momento, que nos enseñó a una generación, por lo menos por encima de la nuestra, la María Ángela y mía, a cómo vivir en sociedad y cómo vivir en ciudad, con unas tecnologías y unas herramientas que hoy en día están obsoletas. Ya no somos mayoritariamente católicos, ya la sanción social se expresa de distintas maneras y no únicamente con una tarjeta con un dedo arriba, un dedo abajo. El Internet y las redes sociales pues cumplen un rol completamente innovador y distinto, disruptivo, que no existía en ese momento. Y desafortunadamente siento que en Colombia en este momento no tenemos alguna corriente que se esté pensando cómo generar la siguiente transformación social, que coincido plenamente, es fundamental para entender ese siglo XXI en sociedades más desarrolladas. Yo siempre he dicho, en Colombia, hasta ahora estamos llegando al siglo XIX y siempre digo, por dos factores fundamentales, no logramos desarrollar ni la red férrea ni la red postal, que fueron tecnologías del siglo XIX y hasta ahorita estamos hablando de ellas aquí en Colombia. Pues en temas sociales los problemas son mucho más profundos y mucho más fuertes. Esa es como mi temor en este momento, es cuáles son los instrumentos que tenemos para poder generar esas transformaciones y poder generar un mensaje de cambio con los cambios culturales. Janet Linares nos pregunta, ¿ustedes qué opinan de los hombres que dicen las machistas son las mujeres? Como ese cambio, esa culpa, ¿no? Como de que estamos ahondando en ese machismo es por culpa de las mujeres y no de nosotros los hombres. ¿Ustedes cómo reaccionarían ante esa pregunta? Pues empieza tu vida. Siempre es una pregunta que no falta, y siempre nos dicen que las mujeres somos las responsables de criar esos hombres machistas, ¿sí? Y dijéramos, uno podría decir así simplistamente, eso es cierto. Lo que pasa es que las mujeres las mujeres no, la sociedad misma reproduce la cultura, y las mujeres son las encargadas de la reproducción, y la cultura es patriarcal y machista. Entonces no es que sea, es como si que el pobre es pobre porque no consigue plata, ¿sí? Pues sí, como es lo mismo, pues nació pobre, no tiene posibilidad, no tiene recursos, tiene hijos bien más muy joven, no estudia, sigue siendo pobre. Entonces las mujeres, le pasa lo mismo, reproducen ese patriarcado y esa cultura machista. Lo que pasa es que yo creo que lo que tenemos que hacer, las que nos damos cuenta de eso, es hacer el esfuerzo de transformar esa cultura, de romper, de hacer fisuras, que yo creo que es lo que hemos hecho. Cuando en Colombia la violencia contra las mujeres no era delito antes del 91, después del 91, antes del 91. Era normal que a las mujeres las mataran y eso no era problema. Se hizo una discusión en el 91 en la Constituyente y se volvió delito. Era normal que las mujeres no participaran en política y eso lo hemos transformado. Era normal que las mujeres no fueran a la universidad, eso se ha cambiado. Entonces yo creo que
lo que yo vuelvo, insisto, y lo que tú decías ahora, el hecho de que el feminismo exista ha logrado esas transformaciones y ha logrado crear esa fisura en la que decimos ya no queremos unas relaciones donde haya desigualdad y discriminación, sino que queremos relaciones sin subordinación, con igualdad y con libertad. Entonces yo creo que eso va calando y cada vez hay más chicas jóvenes que lo piensan y yo creo que esa es la fisura en la sociedad que estamos logrando y consiguiendo. Adelante, María Ángela. Total, además porque yo agregaría pues algo en esa misma línea y es que sí, sin duda hay hombres y mujeres machistas, hay mujeres machistas, pero lo que pasa es que son las mujeres las que están muriendo por cuenta de ese machismo. Y eso es muy importante no olvidarlo. María Ángela, ¿tú podrías, por favor, que nos pide Sharon Figueroa, si compartes el link de la red de mujeres solidarias, por favor? Tengo el teléfono, es una imagen de WhatsApp que está rotando, ya mismo les pongo el número. Perfecto. Muchas gracias. Lo voy a decir, la línea de WhatsApp es +57 322 33 28 655. Repito, 322-332-8655 en Bogotá. Funciona de lunes a domingo de 12 del mediodía a 6 de la tarde. Es la red de mujeres solidarias. Red Solidaria de Mujeres, perdón. Red Solidaria de Mujeres. Red Solidaria de Mujeres. Y es una línea de atención para mujeres durante el aislamiento preventivo. ¿Ustedes qué tipo de denuncias han recibido en estos días? ¿Cuáles sienten que es el prototipo de esa violencia que estamos viviendo en época de cuarentena? Pues fíjate que abrimos un espacio que de entrada no estaba buscando historias de violencia. Sí. Es un espacio en el que les pedimos a las chicas que nos compartieran sus historias de amor en tiempos de cuarentena. Y además de que recibimos muchas tusas y muchos dilemas del amor y muchos corazones rotos, ya hemos empezado a ver allí algunas historias de violencia que puede escalar. Por ejemplo, hemos visto muchas mujeres que han tenido que convivir con el ex por estos días, con el ex marido, con el ex novio, mujeres que están sin trabajo y que su pareja se tiene que encargar de todos los gastos y para las que decir cualquier cosa es un problema y empieza todo como con violencia verbal que tememos que pueda escalar. Entonces estamos como muy interesadas en retomar nuestro espacio de violencia, que es a mí también y del que les estaremos contando en nuestras redes, porque sí descubrimos en este espacio que era para recibir historias de amor que las mujeres querían hablar de sus historias de violencia. Nosotras en la Red Nacional de Mujeres tenemos una aplicación para el teléfono celular que se llama Ellas Libres de Violencia. Esa aplicación es de información y de orientación, no es de denuncia, eso es muy importante. Y lo que pretendemos con esta aplicación es que las mujeres sepan qué tipos de violencias pueden sufrir y qué son esas violencias, qué es una violencia física, qué es una violencia económica, qué es una violencia sexual, y les damos las rutas de atención. Además, que se ha usado mucho en estos días, tiene un botón de pánico, que no lo diligenciamos al 123, sino que se diligencia, se transmite ese botón de pánico a la red de apoyo que la mujer decida. O sea, que la mujer lo programa y decide crear el botón de pánico va a un amigo, una amiga, un familiar, un hermano, un papá, la mamá, y se programa la primera vez. Y la segunda vez ya llega el pánico y le llega con las coordenadas donde la mujer está. Entonces le informa para que llegue a ayudarla. Lo hacemos así con esa idea que tenía María Ángela, que lo más cercano que tienen las mujeres en últimas son las amigas o los amigos, espero también, y que hay que apoyarlas y cuidarlas y que uno cuenta con esas personas que sí, que no lo van a defraudar y que en un momento crítico lo van a llegar a ayudar. Ese es el objetivo de ese botón de pánico. Y que suponemos también que el victimario, cuando la mujer está acompañada,
el victimario inmediatamente se retrae y disminuye su agresión, porque casi siempre el victimario ataca a las mujeres cuando las ve más frágiles y las ve más inseguras y más solas. Y tanto en el caso de las historias que ustedes han recibido, María Ángela, y en el uso de la app de ellas, en las últimas semanas ha aumentado considerablemente digamos, el uso de la aplicación y la recepción de las historias, o se ha mantenido el mismo nivel de tanto relatos como de uso. A nosotras nos falta un poquito más de tiempo para mirar esa sistematicidad. Queremos tomarnos unos días más para revisarlo y como poderte dar una respuesta contundente. Igual nosotras, pero lo que sí tenemos claro y que hemos averiguado con las entidades distritales, municipios o del departamento, hemos hablado con la Secretaría de Mujeres del Cauca, la Secretaría de Mujeres de Medellín, la Secretaría de Mujeres de Bogotá y la Consejera para la Equidad de las Mujeres, que están todas muy preocupadas. Y, por ejemplo, en la línea 155, en los días de marzo del aislamiento, aumentó más de 50% el número de llamadas, lo que ya es muy grave, ¿cierto? Claro. De hecho, lo último que vi que dijo la alcaldesa es que habían aumentado un 91% las llamadas en la línea púrpura. Que es en la línea púrpura. Y como todo hay subregistro de casos. Claro. Nos pasa en nuestro precario estado. Yo soy concejal por la Alianza Verde, sin embargo mi movimiento político es Compromiso Ciudadano, y dentro de Compromiso Ciudadano digamos, hay un grupo que son mujeres compromisarias con quienes conversamos para la construcción de estas preguntas y de este diálogo. Varias de las que les he hecho vienen por parte de ellas, y hay una en particular. La semana pasada hablamos con varios doctores, un concejal, un senador y un doctor en ejercicio, los tres médicos de profesión, y hablábamos desde la perspectiva de la salud en coronavirus, en la cuarentena, y hablamos sobre salud mental. Ese mismo tema, salud mental, entra en esta conversación casi que con mayor gravedad, y es, además de la violencia intrafamiliar y de la violencia de género, cómo se está manejando, ustedes que han visto, qué herramientas hay para tratar la salud mental de las mujeres en época de cuarentena. Ya digamos dejando de lado o partiendo de la hipótesis que están en un hogar donde hay amor, donde no hay agresión, donde hay una distribución de las tareas del hogar, una distribución de compartir el tiempo con los hijos y las hijas, pero llega un punto donde ya en la situación más personal es cómo manejar esta cuarentena. Y en el caso pues del diálogo con ustedes, una mujer, ¿cómo puede llevar adelante ese manejo de salud mental en esta época? Pues mira que yo pienso que si ya hay todos esos cheques que acabas de denunciar, yo creo que eso ya va a ser un gran primer paso para el autocuidado de la salud mental, pues porque con las tareas mal distribuidas, de verdad que cualquier mujer podría terminar teniendo una carga muchísimo más grande sobre su cuerpo y también pues presiones sobre su mente. Y más allá de eso, yo creo que digamos que todos los consejos que nos han estado pasando por internet y todos los artículos que han estado hablando de salud mental por estos días, que creo que eso ha sido una de las cosas positivas de la cuarentena, es que se ha hablado mucho de salud mental, ¿no? Mucha gente ruda que antes decía como, ay, yo no entiendo esa gente depresiva, yo no entiendo esas vidas depresivas que les pasa hoy por hoy con la cuarentena. Están diciendo, uy, ahora estoy entendiendo la depresión, estoy entendiendo la ansiedad, estoy entendiendo la angustia de no saber qué viene en el futuro. Y eso ha hecho que se hable de salud mental públicamente y eso es muy positivo. Sin embargo, creo que también hay una cosa muy importante que deberíamos tener en cuenta todas las mujeres y que he visto mucho entre mis amigas, entre las mujeres que están más o menos en mi generación, y es que crecimos en la lógica de la productividad, ¿no? Y de ser perfectas, de cumplir con el trabajo y ser las mejores en nuestro trabajo, pero al mismo tiempo ser las mejores parejas y las mejores madres, las mejores todo, ¿no? Como que nos liberamos de esta obligación de ser únicamente madres y esposas, pero adquirimos otras 100 obligaciones más, ¿no? Con nuestros trabajos y con el cuerpo y el fitness. Y entonces yo de verdad he visto por ahí unas 200.000
guías para ser más productivas en cuarentena y para salir además hipermegatonificadas y un montón de chicas hablando con miedo de salir gordas de la cuarentena. Es como, ay, por favor, liberémonos de esa presión por la productividad, quitémonos, por supuesto, la presión sobre el aspecto físico, hay que comer rico, ¿qué más vamos a hacer en estos días de encierro? ¿No? Hay que comer rico, comer bien, y reducir la cantidad de información que estamos recibiendo, leer solo de gente en la que confiamos, y quitarnos esa presión por ser hiperproductivas y perfectas que nos puede hacer tanto daño. Muy bien. Yo creería, creo, estoy de acuerdo con María Ángela y creo que con eso que ya tú dices, si ya hay una familia en la que hay una distribución y en la que ya hay una cosa equitativa, pues las presiones son mucho menores. Sí. Me parece más difícil cuando no pasa eso. Pero yo creo que lo que hay que hacer es hacer lo que tanto dijimos que no podíamos hacer porque no teníamos tiempo. O sea, ¿cuánto nos quejamos el año pasado? Seguramente por los libros que no leímos, por las películas que no vimos, por los conciertos que no pudimos oír. Aprovechemos, ¿cierto? Aprovechemos ahora. Yo digo, hay que tener, yo creo que hay que tener rutina, hay que levantarse, bañarse, hay que hacer ejercicio, hay que comer rico, ahora, ¿cierto? Que también lo que no hacíamos antes, comíamos a cualquier hora, mal comidas, entonces era horrible, ¿no? Aprovechemos un poquito esta rutina para los libros que no, yo tenía cerro de libros y estoy recogiéndolos en fila otra vez y disfrutándolos y viendo películas, música, conversando con las amigas, por teléfono otra vez que no lo había vuelto a usar porque todo era por chat. Entonces yo creo que es muy importante eso. Sí, una de las cosas que decíamos la semana pasada era la importancia, ya ustedes lo han mencionado, de hacer llamadas y de estar pendiente de los amigos, de las amigas, de la familia, sobre todo digamos, de los mayores, de los hombres y mujeres ya mayores dentro de la familia, para que se sientan acompañados y acompañadas y sobre todo pues para que sepamos cómo van de salud en estos momentos de cuarentena. El equipo, digamos, el equipo que me ayuda a mí en el consejo, que es un gran equipo a quien le agradezco porque está detrás de toda esta conversación y los que están detrás del Facebook y del YouTube y de este programa que está funcionando bien de StreamYard, a quienes les agradezco, habían hecho, digamos, para el trabajo dentro del consejo de la coyuntura del coronavirus que está pasando en cada sector e investigando, encontraron un caso que nos llamó mucho la atención en España, y es que en las Islas Canarias, en las farmacias, se están vendiendo, y hago las comillas, la mascarilla 19. Y es un código que se inventaron allá en Islas Canarias para que una mujer que se sienta que puede ser víctima o que ya esté siendo víctima de violencia intrafamiliar, puede ir a la farmacia, hacer una vuelta común y corriente, y al pedir la mascarilla 19, el vendedor o la vendedora ya sabe que es un código para prender una alarma y pedirle ayuda a las autoridades. No encontramos cifras de qué tan efectivo estaba siendo esta medida, pero nos llamó profundamente la atención esa manera innovadora de poder generar alarmas y sobre todo generar ese tejido social que al final es tan importante para protegernos de los potenciales agresores. ¿Ustedes conocen de algo similar aquí en Colombia? ¿Saben de iniciativas similares que las mujeres puedan, de alguna manera u otra, a través de códigos, pedir esa ayuda en caso de ser necesaria? Yo tengo una información de un grupo en Ibagué Sí. que está haciendo algo similar. Y lo que hicieron es que en un barrio pusieron es colgar una camisa o algo en la ventana. Ok. Y eso es una seña de que está en riesgo. Y ellas tienen ese código entre ellas. Y yo te puedo mandar más tarde, porque había como una especie de meme con esa información que lo estaban repartiendo entre ellas. Eso es lo más parecido que yo he visto, pero no sé tampoco la efectividad. También había oído hablar de lo del COVID-19 y, y yo creo que, porque esta preocupación de la violencia contra las mujeres no es solamente en Colombia. De acuerdo. Hay una es en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Perú, en España. Entonces yo creo que ahí es una preocupación en todo el mundo porque la casa es muy peligrosa para las mujeres.
De acuerdo. Sí, esto es en el mundo. En Jingzhou, en China, se triplicaron las denuncias y se estima que un 90% de las causas de violencia doméstica están relacionadas con la epidemia. Lo dijo Wang Fei, la ONG Antiviolencia Doméstica. En Reino Unido se aumentó aproximadamente en 20% los incidentes de violencia doméstica. En Bogotá, durante el simulacro por la vida, la Secretaría de la Mujer anunció que también hubo un aumento, digamos, que se triplicaron las llamadas por denuncia de violencia familiar. Esto es desafortunadamente algo global que va en todas las, digamos, las culturas y las sociedades, lo cual pues es aún más alarmante y sobre todo más frustrante. Claudia Sofía Sarasti pregunta que es cierto que estamos en una sociedad machista y violenta, pero ¿qué está haciendo el gobierno al respecto? ¿Ustedes sienten que este gobierno está comprometido con este tema y está buscando las maneras para reducir esa violencia intrafamiliar? Beatriz. Yo creo que sí, pero no suficientemente. Tengo que ser, yo creo que, por ejemplo, en Bogotá se ha hecho esfuerzos. Yo creo que no suficientes, igual en Bogotá. Medellín también hace esfuerzos, Cali, y el gobierno nacional también. Pues no, puede que no nos gusten muchas cosas que hagan, pero por ejemplo, la misma cosa de intentar prohibir el licor o la ley seca es para disminuir la violencia. Que no sean afortunadas es otra cosa, ¿sí? Eh, También me preocupa mucho que las estrategias a veces son muy complicadas porque es sacar a las mujeres y llevarlas a un refugio con sus hijos, entonces es ponerlas más en riesgo de la misma epidemia y dejar el agresor en la casa. ¿Por qué no sacamos mejor el agresor? Como, yo creo que habría que, o sea, que no son suficientes. Creo que hay una preocupación ya inicial y creo que ya las feministas logramos preocuparlos y preocupar a la institucionalidad, pero creo que todavía no hay, no, seguramente es muy difícil, no creo que sea fácil, pero creo que hay que tener más imaginación, buscar más cosas. Entonces yo creo que indudablemente, vuelvo y digo, la Bogotá ha hecho esfuerzos, la alcaldesa lo ha dicho en sus discursos cuando habla del aislamiento, insiste en en evitar la violencia, lo mismo el alcalde de Medellín y en Cali, pero creo que nos falta todavía. Sí, creo que hay una cosa muy importante que está empezando a pasar transversalmente. Le gustaría a una que fuera como una cosa mucho más incisiva y contundente, y es que por lo menos el tema está ya en la agenda pública. Cuando empezó la cuarentena y cuando empezaba a sonar lo que se nos venía con la pandemia, la conversación estaba absolutamente invisibilizada, la conversación de género, quiero decir, a pesar de que otras epidemias como la del ébola ya nos habían demostrado que si no se pensaba esto desde el análisis de género, las consecuencias iban a ser peores, no solo para las mujeres, sino para todo el mundo. Y creo que ahí hubo una falla inicial como de los gobiernos, del gobierno nacional y también de los gobiernos locales, pero creo en que ya de cara a lo que está pasando, las alcaldías como la de Bogotá están intentando reaccionar a ello y están sobre todo comunicando de manera muy contundente que este es un tema que les interesa, sobre todo aquí en Bogotá. Le gustaría uno ver también en las regiones qué está pasando. Yo les decía cuando empezaba que soy de Cúcuta y lamentablemente, aunque es una de las ciudades del país que más casos de violencia intrafamiliar tiene, cosa muy paradójica cuando las mujeres cucuteñas tenemos famas de bravas y la gente no lo puede creer cuando después ve las cifras de violencia intrafamiliar. Pues este tema está absolutamente ignorado en una ciudad que además tiene una crisis migratoria tremenda, que hace poco, desde hace 10 días, está en medio de una emergencia ambiental que desde ayer empezó como a mejorar, pero que todavía no se mejora del todo, con unos problemas de basura que contaminaron todo el aire. Y mientras todo esto pasa, pues muchas mujeres están sufriendo violencia en silencio dentro de sus casas. Para ir cerrando, y de nuevo agradecerles por este espacio,
Yo creo que ha sido muy productivo y nutritivo. ¿Ustedes cuál creen que deben ser esos primeros pasos una vez se acabe la cuarentena? O sea, partiendo de la base que esa normalidad, como la conocíamos, pues nos demoraríamos un buen tiempo en volver a tenerla. En la medida que se vayan levantando cuarentenas o si empezamos con ese famoso acordeón por épocas, o sea lo que sea que vaya a pasar en el corto plazo, ¿cuál va a ser ese escenario de manejo que deben hacer las autoridades para atender todos esos casos que en ese momento van a salir, para hacer un manejo de la salud mental, sobre todo de acompañamiento a víctimas de violencia intrafamiliar que lo tuvieron durante el periodo de la cuarentena? ¿Cómo se puede ir preparando la institucionalidad para ese post cuarentena? Pues yo creo que hacerse en primer lugar la pregunta es muy importante. Que tú te estés haciendo la pregunta, que estés aquí convocándonos a tener esta conversación, ya es un gran primer paso. Que el tema siga estando en la agenda pública también es una cosa que le corresponde a la institucionalidad, porque eso es lo que demuestra de ahí para abajo y lo que nos enseña a todos como sociedad es que el tema es importante. Eh, y no permitir que el tema se salga de la agenda en estos días, yo creo que va a ser como un mecanismo de preparación muy importante para lo que va a venir después, una vez la cuarentena, por lo menos como la entendemos en este momento, finalice. ¿Tú querías, Andrés? Yo creo una cosa muy importante y es que si no aprovechamos esto que nos está pasando para cambiar la sociedad, pues para nada nos sirvió. Y yo creo que hay un punto muy importante que es la violencia contra las mujeres y esas relaciones, dijéramos, entre hombres y mujeres y esas relaciones familiares. Creo que hay que pensar cómo se construyen, qué pasa y pensarlas de verdad, hablar de libertad, hablar de igualdad, hablar de distribución, hablar de equidad. Pero la sociedad, si no nos preocupamos, una sociedad que tiene 40% de la población que si no trabaja no come, algo está pasando, algo está pasando. Entonces, si la sociedad no, o sea que está muy bien, es un capitalismo que solamente está pensando en crecimiento, pero está muy bien, yo no soy anticapitalista ni voy a decir ahora nada de eso, no, pero es un capitalismo que si no habla de redistribución y de redistribución de verdad, ¿cierto? O sea que no podemos seguir admitiendo una sociedad en la que de verdad, de casualidad, 40% de la gente come porque medio trabaja ese día, pero si no trabaja, al otro día no come. Porque entonces nos ponen el problema en últimas que tuvimos ahora. ¿Qué hacemos con toda esta población? ¿Cierto? Que nos tenemos que encerrar. Entonces yo creo que es como, nos tenemos que pensar, es como de verdad sentarnos, parar un momentico, no nos morimos, listo, qué bueno, paremos un momentico y pensemos qué vamos a hacer como sociedad, para dónde vamos, cómo vamos a pensar en estas relaciones personales. Vamos a seguirlas viviendo así, a punta de violencias, vamos a seguir viviendo de esta manera en la que la gente hay tanta desigualdad y tan poca distribución de esa riqueza. Solamente estamos preocupados, crecemos 3%, crecemos 5%, qué felicidad. ¿Y a quién le sirve ese crecimiento? A 3%. O sea que, y el otro 80 y pico, 90%, ni siquiera se da cuenta que están creciendo. Entonces, como creo que lo más importante para mí después de esta pandemia es que la sociedad se piense y se transforme. Lo mismo, vamos a seguir acabando el aire, acabando la sociedad, acabando los animales, acabando todo. Que nos pensemos en que intentemos cambiar de rumbo, a ver si logramos tener una sociedad mejor. Estoy completamente de acuerdo con ustedes, tanto con María Ángela, en que empecemos a poner en la agenda desde ya cómo vamos a manejar este tema una vez pasemos la cuarentena, y sobre todo con Beatriz respecto a cómo aprovechar digamos, qué aprendizajes vamos a sacar de estos momentos de estar encerrados. Y yo he venido conversándolo con diferentes personas de diferentes ámbitos,
con muchos economistas, sobre todo. Yo no soy economista, yo estudié gestión y desarrollo urbanos en la Universidad del Rosario, pero de alguna manera para entender en qué momentos de la historia de Colombia ha habido unos cambios de paradigmas y unos cambios en el modelo económico. ¿Qué ha tenido que pasar para que replanteemos el modelo que hemos construido para poder generar esa riqueza y entender de dónde generamos esos ingresos para el crecimiento que tú mencionabas, Beatriz? Y yo considero que este debe ser uno de esos momentos en la historia que debemos aprovechar para tener un cambio de paradigma, para entender que no podemos seguir dependiendo de los commodities y que tenemos que hacer un esfuerzo, una inversión que nos va a costar generaciones enteras, pero invertir en la educación, en las capacidades blandas de la sociedad, para poder llegar en 30, 40, 50 años a tener un Estado mucho más robusto, mucho más sofisticado, pero sobre todo con unos ingresos más altos de manera equitativa a lo largo y ancho de un país tan desigual y tan centralista como lo es desafortunadamente Colombia. El coronavirus está sacando, digamos, todas las muestras de esa precariedad de Estado que tenemos, no solo nosotros, sino nuestros vecinos en la región. En el Consejo la semana pasada, Carmenza Saldías estuvo conversando con nosotros, dándonos sus perspectivas y decía, aquí estamos en un sistema en el cual le estamos dando las migajas digamos, en las, casi que las propinas que estamos dando son migajas a la sociedad, y es el resultado de pues, no tener un Estado robusto, fuerte, que nos llevó pues, a este momento de estar buscando migajas para poder sobrevivir, y que ese 40%, pues si no sale, se muere de hambre, y si sale, le puede dar coronavirus. Habla muy mal de nosotros como sociedad y como modelo, que coincido, debemos entender cómo replantearlo y cómo nuestra generación va a asumir ese liderazgo para poder generar esas transformaciones. De nuevo, muchísimas gracias a María Ángela y a Beatriz. Les quisiera pedir una última intervención para que dejen un mensaje ojalá de esperanza, ojalá positivo. Si es de alarma, pues bienvenido. En donde, digamos, ¿qué herramientas ustedes que de pronto haya faltado decir para dar más instrumentos de ayuda y de acompañamiento a quienes sean víctimas o potenciales víctimas de violencia intrafamiliar? No, pues en esa misma línea de lo que decía Beatriz en el cierre, yo diría, por ejemplo, que una de las cosas que nos puede quedar es la división de tareas. He visto muchos chicos por ahí en Twitter diciendo que se arrepienten de no haberle ayudado a la mamá en la casa porque ahora sí entienden toda la carga del trabajo doméstico, y intentando dividirse las tareas con la novia en la casa. Ojalá esto no sea una cosa de la cuarentena, ¿no? Si por ejemplo aprendemos solo eso, creo que vamos a ser muy felices, y creo que las cosas van a mejorar para bien. Estoy de acuerdo, digamos que estoy de acuerdo en que de esto tiene que salir algo. Esto es una situación sin precedentes, no tenemos nada de dónde agarrarnos para compararnos, estamos inventando las respuestas, y bueno, tenemos que estar a la altura del momento histórico que nos tocó. Muchas gracias. Yo en general soy una persona optimista y creo que el mundo, yo creo que el mundo es mejor ahora que antes, con algunos problemitas, pues, pero en general el mundo es mejor. Yo también creo que de esta crisis vamos a salir mejor, vamos a entender, vamos a entender qué hacen, qué han hecho las mamás que son cuidadoras, qué han hecho nuestras empleadas domésticas. Vamos a respetarlas más y saber que ese trabajo se lo ganan, que no es que les estamos ayudando, no, es que tienen un trabajo muy grande porque lo estamos haciendo y sabemos qué es. Creo que si toda la sociedad entiende esto y se da cuenta, creo que vamos a entender, vamos a salir con una idea de que el trabajo no remunerado que han tenido las mujeres ha sido una injusticia milenaria. Entonces, si logramos cambiar eso solo, porque ya lo estamos viviendo, vamos a decir, como hemos trabajado y no nos están pagando. Entonces, entonces vamos a entender eso y no vamos a seguir siendo como mezquinos, porque la sociedad, el mundo entero ha sido mezquino con las mujeres al no reconocerles ese trabajo que han hecho para mantener la sociedad.
Entonces, si logramos eso nomás, el cambio es inmenso, inmenso, porque eso rompe rompe una barrera y rompe algo muy grande que es esa división sexual del trabajo en la que ese patriarcado se basa. Entonces estamos haciéndole una super fisura al patriarcado. Si lo logramos, le agradeceremos en 20 años a la pandemia porque logró que rompiera esa fisura al patriarcado. Bueno, muy bien. Pues de nuevo, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos en esta conversación. Espero que les termine de ir muy bien en esta cuarentena. Cualquier información que sientan que haya hecho falta o que quieran que compartamos, por favor, no duden en pasarla y haremos pues lo correspondiente. Y pues que ojalá se sigan cuidando en estos días, quedándonos en las casas quienes podemos, Claro. para protegernos, proteger a nuestras familias y proteger a las demás personas en la ciudad. Muchas gracias. Encantada. Encantada de compartir este espacio con ustedes. Chao, María Ángela. Chao, Martín. Es un gusto. Ok, lo mismo. Chao, gracias. Chao.